Vamos a llegar hoy a esta octava parte de esta serie expositiva sobre el libro de Jonás. Sé que hay muchísimas enseñanzas y todas son unas más lindas que otras. Estamos llegando ya a la parte final, el capítulo 4. Esta es la octava y última exposición, entendiendo de que si seguimos profundizando, seguiremos encontrando enseñanzas, porque es fuente inagotable. Pero en estos 8 sermones que hemos estado viendo, esperamos haber sido de bendición y que usted mismo se anime a profundizar más en el Señor y compartir con otros hermanos que también lo necesitan. Así que hoy llegamos al final, el capítulo 4, nada más y nada menos con el subtítulo que dice El enojo de Jonás. Un capítulo extraño, por cierto, es algo extraño. Si vemos el capítulo 1, comienza diciendo: Jonás huye de Jehová. Ya comenzamos nosotros viendo algo que nos deja mucha enseñanza a nosotros. Capítulo 2, la oración de Jonás, donde nosotros podemos ver cómo Dios obra en la vida de Jonás, en ese vientre, ese gran pez. El capítulo 3 nos habla de que Nínive se arrepiente por la predicación de Jonás, y todos nos preguntamos qué pasó con Jonás, porque yo creo que si después de ver tan grande conversión de toda esta ciudad, una gran ciudad para aquel entonces era muy grande, más de 120.000 habitantes, que se convierten, se arrepienten, que Dios los perdona, uno podría decir: ¿por qué la actitud de Jonás de esta forma, cuando podría estar alabando al Señor, celebrando, haciendo el primer culto sacrificial de alabanza en medio de Nínive, con el rey, con todos? Sin embargo, vemos que esto no pasó. Es algo extraño. Incluso estos 11 versículos del capítulo 4, que es como que terminase de una forma inconclusa, que es como que terminase con una pregunta y que no hay una respuesta. Nos preguntamos si le falta algo más, o será que se extravió parte de los manuscritos. Bueno, no, mis hermanos, Dios a veces deja este tipo de enseñanza en sus libros de la Biblia para que nosotros podamos entender que este capítulo 4 tal vez es para que dejemos un poco descansar a Jonás y empecemos a aplicar la enseñanza de este capítulo a nuestras vidas. Y es muy importante, por eso es que si nosotros vemos, esta es la historia de una salvación, es el libro de la gracia y la misericordia de Dios, y que por eso debemos decir nosotros cómo podemos aplicar este libro a nuestra vida. Por eso la serie se llama Jonás, un mensaje para la iglesia de hoy, entendiendo justamente que es muy aplicativo, y como ya lo venimos enseñando, esta historia es aproximadamente 2850 años desde ese entonces hasta el hoy. Dios no cambió, Dios es el mismo, es inmutable, su palabra es viva, es aplicativa a cada uno de nosotros, y podemos aprender de esta historia y aplicar en nuestras vidas que nosotros también fuimos salvados, y podremos decir de la destrucción a la salvación, ¿sí? Y Jonás experimentó justamente pareciera ser desahuciado allí en lo profundo del mar, pero sin embargo hemos aprendido que la salvación de Jonás con esta situación tiene algunos aspectos que nos dejaron pensando. Por ejemplo, que la salvación es inesperada. Él no esperaba que el Señor le salve y el Señor le salvó. La salvación es divina porque dice el versículo 17 del capítulo 1 que Jehová es el que lo salvó. La salvación es planificada porque dice tenía preparado un gran pez. Y a lo largo de toda la Biblia, en estos 4 capítulos, encontramos que la palabra preparó es algo que Dios permanentemente revela en su palabra para que podamos nosotros descansar como una enseñanza grande, perfecta, de que nuestro Dios no es improvisado, que es un Dios que prepara todas las cosas, que Él tiene control perfecto, prediseñado, preestablecido, decretado, de absolutamente todas las cosas, tanto de la vida suya como de la mía, como de cada uno de nosotros. No vivimos accidentalmente, sino que en verdad Dios es un Dios de planes. Por eso es que todo está preparado y todo direcciona a un solo lugar, que es
la gloria del Señor, porque todo es por Él y para Él, hecho para su gloria. Y de esta manera nosotros vemos que la salvación que Dios le da a Jonás no solo es inesperada, no solo es divina, también preparada o planificada, es una salvación sobrenatural en la cual Dios manifiesta allí su poder, porque ¿quién puede resistir 3 días y 3 noches allí en el vientre de un gran pez, en el estómago, que era asfixiante, oscuro, maloliente, incómodo? No era un lugar inspiracional como para estar haciendo una oración tan bonita como esta. Y expresando que es justamente una salvación testimonial, porque Jesús utiliza esta historia como algo verídico para testificar justamente acerca de la señal de Jonás, que es dada para los incrédulos. Y obviamente que esta salvación es claramente una salvación para la gloria del Señor, que es todo para su nombre. Así que estamos viendo nosotros que este libro apasionante, lleno de enseñanzas, lleno de cosas que podemos nosotros aprender, llegamos al capítulo 4, que vuelvo a decir es un capítulo extraño. Es un capítulo que podríamos decir, ¿por qué no hubo fiesta? Si dice la Escritura que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta a los cielos, ¿por qué Jonás no estuvo de fiesta? ¿Por qué él no se alegró? ¿Por qué no, como vuelvo a decir, no hizo el primer culto de alabanza y de adoración en medio de una ciudad entera, desde el rey hasta el último, arrepentidos, humillados, quebrantados, habían entendido el mensaje, habían clamado al Señor, habían esperado la salvación en el Señor, y Dios les respondió? ¿Por qué Jonás no pasó esto? Sino que vemos que el capítulo 4 dice algo que sucedió con Jonás. Pero como estoy diciendo, creo que es importante que en el capítulo 4, a modo de conclusión ya de este libro, a modo de darle una aplicación a este libro, creo que es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, meditemos, reflexionemos, viéndonos nosotros, considerándonos nosotros en la vida de Jonás. Porque el enojo de Jonás, que tanto se puede hacer mucho foco sobre Jonás, y que por cierto muchas veces en las predicaciones es como que le damos muy duro a Jonás, pero hay algo que yo quisiera hacer como una especie de abogado de Jonás. Primero, que era un profeta de Dios, no era un neófito, era un hombre que conocía a Dios. Una de las cosas que dice el versículo 2 es resaltar los atributos de Dios, citando justamente al libro de Éxodo 34, porque él dice claramente que yo sabía que tú eres clemente y clemente piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia y apartado del mal. Él resalta 5 cualidades, 5 atributos de Dios, en el cual nosotros podemos entender que Jonás no era cualquier persona, sino que era un profeta de Dios que lo conocía. Ya hemos visto que Jonás se hizo referencia también que no era este primer debut, sino que Jonás también fue usado anteriormente y citado en la palabra en cuanto a la recuperación de Israel luego del sitio. Entonces encontramos muchas cosas que la Biblia nos resalta acerca de Jonás, que era un profeta de Dios, que no era alguien que desconocía a Dios, que conocía a Dios, que a pesar de huir, a pesar de entender la lección y pedir perdón, y en esa oración, Jonás va a Nínive. Y él muestra la fragilidad, muestra su humanidad, él muestra tal cual es él, como también nosotros debemos aprender de esto, porque muchas veces nosotros maquillamos ministerialmente nuestras vidas para mostrarnos lo que la gente quiere que vea. Pero hermanos, es justamente tiempo de sincerarnos delante de Dios. Porque pareciera ser que cuando algún hombre de Dios o alguna mujer de Dios que Él está usando, pareciera que no puede mostrar debilidad, pareciera que no puede mostrar su humanidad, pareciera que es un alto pecador si desobedece o huye como Jonás, pero vemos en este sentido de que Él está mostrando su humanidad, su fragilidad, porque no nos olvidemos que la gracia de Dios
reposa sobre hombres y mujeres imperfectos como nosotros, pecadores, perdonados por gracia del Señor y encomendados a cumplir una tarea. Así que todos nosotros no debemos olvidarnos que somos vasos de barro y que el tesoro es la gloria, la vida misma de Cristo que portamos nosotros. Así que es importante también para nosotros ver en estos aspectos que aún Jonás, a pesar de que estaba enojado, oró a Dios. Versículo 2 dice, y oró a Dios. Ya vamos a leer el capítulo. Pero también nos enseña, porque hay muchas personas que se enojan con Dios y no quieren saber nada con Dios, pero ni siquiera van a orar ni buscar más a Dios. Pero Jonás, a pesar de la situación, siguió orando. Entonces hay muchas cosas quizás para rescatar de la actitud de Jonás, porque si bien es cierto, después de lo que nosotros vemos que Jonás hizo, pregonar aquel mensaje que Dios le dio, es como que se enfoca más bien en la reacción de los ninivitas y la actitud de Dios. Y luego recién aparece aquí en el capítulo 4 Jonás con una actitud extraña que vamos a desarrollarla en esta noche. Pero como dije al principio, vamos a dejar un poco descansar a Jonás y vamos a empezar a ver Jonás y tu vida, Jonás y mi vida. Es poder reflexionar y poder pensar, ¿no seré yo también un Jonás? ¿No estaré teniendo yo actitudes como de Jonás? ¿No estaré huyendo de Dios como Jonás o desobedeciendo el mandato como Jonás? ¿No estaré olvidándome la salvación tan grande que me dio el Señor y estoy exigiendo otras cosas? ¿No estaré aferrándome demasiado a lo que yo pretendo y dejando de lado la voluntad de Dios? Hay muchas cosas que nos podremos preguntar, pero para eso les invito que en este mensaje, en este último sermón de esta serie, nos hagamos 7 preguntas. Viendo bajo la luz de la palabra la vida de Jonás, pero respondiéndonos nosotros también. Para esto les voy a invitar a que podamos leer el capítulo 4 y hacer una oración y de esta forma poder extraer la última enseñanza de esta serie expositiva. Capítulo 4 del libro de Jonás. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjense ustedes qué importante es ver cómo describe Jonás lo que él verdaderamente conocía. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jehová allí habla con Jonás y le responde, pero le hace una pregunta y le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Se ha enojado usted alguna vez? Cuando algo no sale, se ha enojado con Dios, le echó la culpa a Dios. Jonás no le responde nada a Dios, es como que se da la vuelta y sale de la ciudad haciendo esto, versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada, una pequeña choza de algunas ramas que habían secas, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en aquella ciudad. Dios le creyó el arrepentimiento de los ninivitas, Jonás no le creyó. No puede ser que se hayan arrepentido. Algo va a pasar aquí. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios, otra vez la palabra preparó, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Como estaba Jonás muy enojado y deseando morir, ahora dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero, esos peros ya los conocemos, pero, siempre hay un pero en nuestras vidas, y ese pero de parte de Dios hay un cambio, pero,
Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Cómo estaba Jonás? Grandemente alegre, grandemente, muy contento por la calabacera. Versículo 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás otra pregunta: ¿tanto te enojas por la calabacera? Aquí le responde Jonás y le dice: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tú tuviste lástima, escuche, lástima de la calabacera, la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y es como que quedamos todos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Se arrepintió? ¿Murió? ¿Hubo un juicio de Dios? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Cómo sigue la historia? No tenemos nada más. Lo importante del asunto es lo que Dios determinó que en su palabra esté como ejemplo para nosotros. No es importante qué pasó con Jonás, no es importante qué sucedió después con Nínive, no es eso el asunto. Es más, Jesús ni siquiera usa como señal lo que pasó después con Jonás, sino que lo que ya aconteció con Jonás estando en el vientre de un pez y salió vivo, y que fue a Nínive y predicó y se arrepintió toda esa ciudad. Esa es la señal que vale. Por eso es que nosotros debemos ver, mis hermanos, que Jesús en Lucas capítulo 11, desde el versículo 29 al 32, y el subtítulo dice: la generación perversa demanda señal. Dice así el texto que Jesús está hablando acá. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación mala demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Jesús cita lo que es importante de esta historia. No lo que dice después o lo que no dice después, sino que es lo importante, cuál es el asunto importante de esta historia. Y dice el versículo 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio. Esto lo dice Jesús. Lo verá esta generación, lo verán todos los salvos y lo veremos nosotros también, porque esto va a suceder. Los hombres de Nínive, esos más de 120,000 hombres y mujeres que estuvieron en Nínive, en el día del juicio se levantarán, dice, contra la generación incrédula y la condenarán. No es porque ellos tengan facultad para condenar, sino que la evidencia de haber oído el Evangelio, de la predicación de arrepentimiento y haberse arrepentido de corazón y haber creído, harán que los que voluntariamente rechazan creer sean condenados como que no tienen evidencias para defenderse. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí que más que Jonás en este lugar. Hermanos, lo que vemos nosotros, para que despejemos las dudas por qué no continúa, cómo sigue la historia,
Vamos a respetar el silencio de Dios porque no es importante cómo sigue o qué pasó con Jonás. A lo sumo le preguntaremos cuando estemos en la gloria a Él. Pero lo importante es saber que la señal ya fue dada entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Es lo importante. La oración de Jonás, la salvación de Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y en obediencia la predicación dada por el Señor para que los ninivitas se arrepientan y crean y Dios los perdone. Así que, mis hermanos, vamos a dejar descansar un poquito a Jonás y bajo la luz de la experiencia del testimonio de su vida vamos a vernos nosotros. Vamos a respondernos 7 preguntas nosotros, a la cual les invito que me acompañen en oración para pedir el pronto auxilio del Espíritu Santo que nos dé sabiduría y comprensión en su palabra. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias que por la sabiduría de lo alto, por la luz de tu Espíritu Santo en nuestra mente, podemos entender, podemos comprender, aprender y enseñar, porque es un tesoro. Pero Señor, sin la aplicación de tu palabra, no tendría sentido. Te pedimos, Espíritu Santo, que apliques esta palabra a nuestras vidas y a quienes la vean y la escuchen esta enseñanza. Porque, Señor, necesitamos conocerte a ti. Y necesitamos que esta palabra no quede simplemente en conocimiento, sino en vivencia, en aplicación. Socórrenos por la gracia de tu Espíritu Santo y ayuda al predicador a transmitir con claridad tu mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 7 preguntas que debemos respondernos conforme a esta historia. La primera pregunta es: ¿qué estamos nosotros esperando que pase en nuestra ciudad? Usted vive en su ciudad, yo vivo en mi ciudad, Samía de Tucumán, otros viven en otras localidades, distritos, provincias, países. Pero, ¿qué está esperando usted que suceda en su ciudad? En la ciudad donde usted fue enviado. ¿Qué está esperando que suceda? Bueno, es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque si bien es cierto, Jonás en el versículo 2, él dice: esto decía yo en mi tierra, esta no es mi tierra. Claramente se ve en ese corazón de Jonás un nacionalismo muy fuerte y muy arraigado como una identidad de su nacionalidad, y lo demás no importaba. Acá vemos el enojo de Jonás y nos podemos preguntar qué pasó con Jonás. ¿Por qué no festejó? ¿Por qué no se alegró? ¿Por qué no hizo fiesta? ¿Por qué no hizo un culto de alabanza, el primer culto de adoración? ¿Por qué no sacrificó animales para el Señor? ¿Por qué no les enseñó a los ninivitas de cómo debían ser ellos para alabar a Dios? Sin embargo, vemos nosotros un enojo. Bueno, hay muchas especulaciones sobre esto. La primera es porque él era un profeta, y una de las cosas que desacreditaba a un profeta, incluso por cuestión de ley, es que si un profeta decía algo y no era cumplido, era tenido por mentiroso. Y obviamente Jonás fue con un pregón diciendo justamente que de aquí a 40 días Nínive iba a ser totalmente destruida, y lo que acaba de hacer el Señor es perdonar, y dijo: no voy a destruir. Obviamente Jonás pudo haber pensado: esto va en contra de mi reputación, en contra de mi ministerio, y es el principal problema que muchas veces los ministros tienen, de sentirse desacreditados en público. Y no por una cuestión de pecado o desobediencia, sino todo lo contrario. Haciendo lo que Dios quiere que hagamos, muchas veces los ministros edifican su idea, su imagen, conforme a su ministerio y no conforme a la voluntad de Dios. Y este capítulo 4, si bien es cierto, es para todos, pero específicamente va para usted y yo, que somos ministros del Señor, pastores y predicadores responsables de compartir el mensaje de parte del Señor. Pero muchas veces nosotros hacemos ídolo de nuestro ministerio. Muchas veces la vaca sagrada nuestra es el ministerio que nosotros tenemos.
Y a veces por temor a que nuestro ministerio sea puesto en descrédito o caiga en pedazos, muchas veces tal vez forma parte del enojo o de no aceptar lo que Dios quiere. Bueno, es aquí donde nosotros tenemos que ver cuál es la motivación por la cual nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario que todos los ministros, pastores, ministros de la iglesia que ha sido llamado para servir a la iglesia de Jesucristo, sepamos que no es nuestra iglesia, sino la del Señor. Por lo tanto, puede ser que aquí vemos que al ser un profeta, un hombre de Dios, sentirse desacreditado, es decir, bueno, es un falso profeta. También puede ser porque él era un nacionalista, como lo dijimos, y era muy fanático de su nación, y todo lo demás no servía. También es muy probable que algo que Jesús tuvo que romper, incluso resucitado, tuvo que enseñarle a través del Espíritu Santo a Pedro, cuando vio la visión allí en Jope, de que cuando él tenía que ir a casa de Cornelio no tenía que llamar inmundo lo que había santificado, y justamente es muy probable de que Pedro se resistía, es más, decía: yo no voy a hacer esto, pero tuvo que aprender la lección de que no era únicamente el pueblo judío el pueblo escogido de Dios, sino que entre judíos y gentiles escogidos desde antes de la fundación del mundo forman el verdadero Israel, la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Así que es muy probable también aquí, una vez más, de que esto haya jugado en contra en la vida de Jonás, y por eso se enojó. En fin, hay muchas especulaciones que uno podría tener, probablemente también porque esto era la capital de Asiria, un pueblo enemigo, y no quería que en su tierra, en su nación, en su pueblo sepan de que Jonás había sido nada más y nada menos un instrumento para favorecer a sus enemigos, que es justamente lo que hoy se conoce como un traidor. Obedecer al Señor tiene muchas consecuencias. Obedecer al Señor tiene grandes costos, de ser malentendidos, de ser mal juzgados, de ser acusados falsamente. Hay muchas cosas que uno tiene que pagar por obedecer al Señor. Pero Pablo creo que lo resumió muy bien en Gálatas cuando dijo: ¿a quién pretendo agradar yo? ¿Si a los hombres o a Cristo? Si agradase a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Bueno, es también lo que nosotros tenemos que ver y preguntarnos: ¿qué queremos que pase en nuestra ciudad? ¿Qué quieres tú que pase en tu ciudad? ¿Eres alguien que estás dispuesto a ser usado por el Señor para que el Evangelio llegue y tu ciudad sea transformada? ¿O estás esperando de que todos esos pecadores incrédulos que a ti te molestan sean condenados y que mueran y que desaparezcan de tu vista? Dios te salvó a ti, como salvó a Jonás, para que proclames su palabra. Dios no salvó a ángeles caídos. Ellos podrían haber sido los mejores mensajeros después de haberlo redimido el Señor, después de haberse rebelado contra Dios, y haber sido los mejores mensajeros porque esa era su misión, pero sin embargo Dios no mandó a Jesucristo a morir por ángeles, sino por nosotros, los pecadores. Y Dios nos encomendó a nosotros la tarea de predicar. Y por esa razón es que Pablo vuelve a decir: ¿cómo creerán si no hay quienes prediquen? Y la tarea es que nosotros fuimos salvos para encomendados por el Señor para predicar su evangelio, predicar su palabra. Por lo tanto, la respuesta de por qué se enojó Jonás, puede haber muchas hipótesis, pero claramente nosotros vemos que había una fragilidad humana. Demostró que Jonás era un hombre imperfecto, un hombre pecador como tú y como yo, que es muy probable que muchas veces hemos resistido la voz de Dios y hemos desobedecido el mandato del Señor, pero una vez más encontramos la oportunidad que Dios nos da a todos nosotros y es lo que tenemos que hacer. Y sabes, hermano, Dios te va a llevar a tu Nínive, Dios te va a llevar a esa ciudad pecadora, donde tú vives. Tú no eres alguien más, tú no eres uno más del montón, tú eres llamado luz en este mundo. Y sabes, como dije en la última exposición, Jonás fue solo, no fue con el grupo de intercesores de oración, no fue con los músicos para que estén tocando música mientras él predicaba, no fueron con los que repartían folletos,
No fueron Jonás con todo el equipo pastoral, fue él solo, como Pedro y Juan solos, trastornando toda Jerusalén, siendo amenazados, siendo golpeados, siendo puestos bajo prisión para que no hablasen más en nombre de Cristo. Hermanos, si hay uno solo que se ponga a la brecha, Dios tiene dos destinos con las ciudades: o destruirla como Sodoma y Gomorra, o salvarla y perdonarla como Nínive. ¿No piensas tú en tu ciudad? ¿Tu ciudad no tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio? Y si tú estás pensando, otro lo puede hacer, por eso Jonás dijo, yo me voy, que Dios mande a otro. ¿No es Dios insistiendo a que tú lo hagas? Comenzando en forma centrífuga, desde el centro hacia afuera, desde lo más pequeño hasta lo más grande, comenzando por tu casa, comenzando por tu entorno, por tu familia, por tu trabajo, por la facultad, por donde tú te mueves. ¿No es importante que tú hables de Cristo? Jonás se dio a conocer en el barco quién era. Cuando le preguntaron, ¿quién eres tú?, él le dijo claramente quién era. Él le dijo, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él le dijo claramente. Y vemos nosotros de que él tuvo que identificarse. Por eso es que ellos temieron de gran manera, porque sabían que huía de Jehová, y sucedió lo que ya hemos visto en el capítulo 1. La pregunta es, ¿qué estás esperando en tu ciudad? Porque no hay duda que en tu ciudad hay muchos que aún no han sido salvados y que Dios los escogió para salvación. Pero ¿qué esperas tú para darte a conocer? Sabes que la vergüenza, el temor al qué dirán, el miedo a perder amistades, el miedo a perder un trabajo, el miedo a perder la familia, el miedo a todo, te hace que tú guardes silencio, que tú te calles. No quieres ser alguien público, que te conozcan como que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que llevas el mensaje. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas de tu ciudad? Jonás se fue y se sentó debajo de un enebro para ver qué acontecía en la ciudad. Él no le creía al arrepentimiento. Dios sí le creyó. ¿Saben por qué? Jonás ve el exterior, ve que estaban vestidos de cilicio, llorando, pero Dios ve el corazón. Y sabes, hermano, tal vez usted y yo no veamos muchos cambios exteriores, pero Dios ve el corazón de cada persona en tu ciudad. Por eso es que lo que vemos que pasó con Jonás es la expresión de alguien que se apesadumbró, tuvo una profunda tristeza, un pesar profundo, se enojó, rechazó el carácter de Dios soberano y su voluntad, deseó morirse y fue inflexivo. Él no reflexionó, sino que emitió su propio juicio. Ahora, tengo un proverbio para compartir con usted, el proverbio 19, versículo 3, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Bueno, Jonás estaba irritado, estaba enojado, ¿pero por qué? Por la insensatez que había en su corazón y había torcido su camino. Pareciera ser que él no estaba del equipo de Dios, sino que él estaba en el bando contrario. Y saben, hermanos, si tu ciudad tiene creyentes y uno de esos eres tú, no estás allí para esperar que pase el tiempo y venga Cristo a buscarte. Tú estás allí para que le hables, porque el Señor te manda, te ordena que le hables del arrepentimiento. Tú no conviertes a nadie, tú no salvas a nadie. Tú eres una voz que pregona, que proclama, que predica a viva voz las verdades que Dios te da en su evangelio, en su palabra. Segunda pregunta. ¿Estás demasiado cómodo como estás? Jonás, dice el versículo 5, una vez que salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. ¿Por qué nosotros muchas veces buscamos una vida cómoda
y placentera como cristiano. Probablemente no hemos entendido de dónde nos salvó el Señor, cuál era nuestro estado anterior y cuál es nuestra misión encomendada. Tú y yo no tenemos un lugar más bello que nos espera en reposo eterno y en deleites, sino en la gloria venidera. Es la gloria que viene. Pero aquí somos extranjeros, peregrinos y llamados a ser mensajeros, heraldos del reino de los cielos. Pero no hemos aprendido porque este sistema se encargó muchas veces de promovernos el confort y de amoldarnos de tal manera que hay cristianos que piensan que estamos bien así, sin predicar el evangelio, sin tener contacto con la gente, sin anunciar. Ese no es el propósito de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere para ti. Es más, mientras nosotros pasemos más días pasamos pecando, porque no hacemos lo que debemos, sino lo que no tenemos que hacer, eso hacemos, así dice la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces buscamos nosotros comodidad, confort, y usamos a veces la autojustificación, o a veces podemos decir, tanto sufrí dentro del vientre del pez en un lugar incómodo, yo ya cumplí mi tarea, ya fui, prediqué, ahora yo quiero descansar, me quiero tomar mi tiempo. ¿Escuchó eso? Me quiero tomar unas vacaciones espirituales, necesito descansar, necesito encontrarme conmigo mismo. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere ser un hijo de Dios y anhela vivir agradando al Señor, Él es nuestro ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Dios tenía que darle una lección porque el corazón de Jonás estaba desenfocado de su propósito, y por eso dice que al él ponerse a armar una enramada, sentarse bajo la sombra, es muy probable que haya estado haciendo mucho más calor que lo que hace en Tucumán, o en cualquier lugar que tuvo que hacer una enramada para estar bajo la sombra. Dios tuvo que darle una lección, porque él estaba enojado con Dios. Él no aceptaba la decisión de Dios y él no creía en el arrepentimiento de Nínive. Por eso dice, se sentó para ver qué acontecería en la ciudad. Y esperó, y esperó, y esperó, y no pasó nada. Así que dijo, esto va para largo, así que voy a armar una enramada. Y se sentó y siguió esperando y esperando para protegerse del sol. Dios tenía que darle una lección. Y una de las cosas que Job justamente decía era, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová enaltecido. Y saben, hermanos, esas lecciones son las que más nos enseñan, pero las que más nos duelen. Porque acá vemos otra vez un Dios de planes. Desde el capítulo 1 de Jonás, vemos en cada capítulo la palabra que se reitera, Dios preparó. Y otra vez, versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. La calabacera me imagino que es como lo que nosotros conocemos las plantas de zapallo, de las calabazas, y que por cierto son hojas grandes, bien grandes. Así que me imagino que el acto sobrenatural que caracteriza a Dios cuando Él irrumpe, hizo que creciese lo que para nosotros tardarían cuánto tiempo hasta que echa un brote y empieza a crecer. En un momento Dios hizo crecer la calabacera para que dé sombra sobre la cabeza de Jonás y así librarle de su malestar. ¿Cuál malestar? La salvación de Nínive, el calor agobiante, la falta de sombra, la incomodidad de su espera. Lo que dice la palabra es que él hizo una sombra para librar del malestar a Jonás. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos esta disciplina de parte de Dios para que sepamos que nosotros debemos vivir dependiente de Él, solamente de Él. Y nosotros necesitamos aprender que incluso lo que pareciera ser una etapa de confort que Dios nos da, no deja de ser una escuela para saber
en quién ponemos nuestra confianza y en quién ponemos nosotros nuestro amor. Porque ¿qué pasó? Venía Jonás de un gran estado de enojo, de tal manera que dice el versículo 3, orando Jonás, que estaba enojado, oró. ¿Oró usted alguna vez enojado? Una extraña sensación, pero oró enojado. Y le dijo esto: este es el motivo por el cual yo huí hacia Tarsis. Me iba bien lejos porque sabía cómo eras tú. Lo conocía. Así que ahora te pido le hace un pedido, un ruego. Versículo 3. Ahora pues te ruego que me quites la vida, porque mejor es que me muera antes que seguir vivo. ¿Por qué? Porque su honra como profeta, su ministerio profético, él entendía que ahí se terminó. ¿Será que él estaba siendo abochornado por Dios, avergonzado por Dios? Prefiero morirme, que nadie más me vuelva a ver, que decir que soy un falso mensajero porque dije algo y no se cumplió. Bueno, ese era el estado de Jonás, enojado, y vio justamente que quería ver qué pasaba en su enojo. Entonces dice que Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás, que hiciese sombra sobre su cabeza y así librase a Jonás de su malestar. Inmediatamente cambia su actitud, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. No le dio gracias a Dios, se alegró por la calabacera. Él sabía quién había hecho esto, es algo sobrenatural, en un momento creció. Pero saben, hermanos, si nuestra vida espiritual depende de las emociones, estaremos permanentemente cambiándonos. Y Dios no quiere que nosotros vivamos por emociones, sino por convicciones. Que aprendamos a depender de Él. Que cada vez que hay obediencia, hay bendición. Pero no apresuremos las bendiciones como nosotros queremos. No hagamos las cosas como nosotros se nos antoja, sino como el Señor lo dice en su palabra. Por eso dice que Él estaba grandemente alegre, muy contento, muy alegre. Pero algo cambió. Al otro día dice que empezó al alba, justamente, Dios preparó un gusano, otra vez la preparación de Dios, que hirió a la calabacera y se secó. Y vuelve otra vez el cambio de actitud. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano, el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y vuelve otra vez a desear la muerte. ¿Se da cuenta, hermanos, de que no sabemos vivir fuera de una comodidad? Una de las cosas que trajo gran avivamiento y extensión de la iglesia primitiva no fue los predicadores elocuentes que tenía ese momento, porque Dios hablaba por boca de los apóstoles. No fue el uso de los milagros y las sanidades, aunque la hacían grandemente, sino que fue por medio de la persecución de la iglesia. Dios permitió que su iglesia sea perseguida para que ellos aprendieran a orar y a decir: Señor, danos a nosotros mayor denuedo. Y es allí donde vemos nosotros de que la iglesia empezó a repuntar. Por eso es que Dios no nos quiere cómodos, nos quiere comprometidos. Y si hay cosas que Dios nos tiene que sacar, como el congregarnos, estar en nuestra silla, porque vio que tenemos nuestra silla, esta es mi silla, y si alguien se sienta en mi silla, pareciera que es la gran tribulación. Si Dios quiere cambiar esas cosas para que entendamos cuáles son las prioridades, Dios puede sacar tu calabacera, secarla tu calabacera. Tercera pregunta: ¿quiere el Señor decirnos algo con todo esto? ¿Quiere enseñarnos algo? Pues claro que sí. Al decir que Dios preparó reiteradas veces, es que Dios planifica todo, planificó desde antes de la fundación del mundo. Así que no podemos nosotros negar que lo que aún tú estás viviendo hoy está preparado por el Señor. Y no para hacerte sufrir, para hacerte dañar, no es un Dios malo, es un Dios de planes. Un Dios que corrige nuestro corazón, nos encausa su verdadero propósito, nos motiva a hacer las cosas con los motivos correctos. Y entonces es cuando nosotros entendemos que lo que Dios
preparó y determinó es lo mejor. Por eso es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Este es el punto en el cual Dios nos está diciendo claramente, así como encaminó el corazón de Jonás a su voluntad y su propósito, así lo está haciendo con nosotros. Si hemos estado demasiados años, décadas o tal vez siglos ya, de una forma de gobierno, de religión, de culto que nosotros teníamos, y Dios dijo, bueno, voy a no mandar un gusano, no voy a mandar un pez, no voy a mandar un viento solano, no voy a levantar una tempestad del mar, voy a mandar un microscópico y pequeño virus para que los haga salir de su comodidad, de su rutina placentera, de sus calabaceras y comiencen a vivir en serio la vida que yo les he dado. ¿Nos querrá decir algo el Señor? ¿Será que vamos a vivir de una forma diferente, orando diferente, obedeciendo diferente? ¿Será que vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Porque hoy le podemos pedir nosotros que nos dé un hermoso templo y mañana no lo tenemos. Podemos nosotros pedirle al Señor todo lo que necesitamos y mañana no lo tenemos, para que podamos entender como Pablo, como Saulo de Tarso recién convertido, cuando él dijo, bástate mi gracia, que él podía decir, Saulo o Pablo, mi amor es todo lo que necesitas. No necesitas nada más en este mundo. Poder sentirnos plenos, completos, llenos del Señor. Claro que sí. No debemos ser egoístas. Debemos aprender que si Él nos salvó, ¿por qué Él no podría salvar a otros también? Aunque a ti no te guste quién. Y es allí donde nosotros objetamos y seleccionamos, porque muchas veces decimos, esta persona merece ser salva. Pero esta persona que hizo daño o que me hizo daño, ¿qué pasaría si aquel que te maltrató, aquel que te golpeó, si ha sufrido violaciones, si ha sufrido maltrato, Dios lo salva? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Te enojarías? ¿O dirías, gracias Señor? ¿Habrá estado allí abajo los pies de la cruz algunas de las víctimas de ese delincuente que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Cuál es el derecho que nosotros tenemos para decir quién sí y quién no? El único soberano es Dios. Y hermanos, aquí tenemos otra enseñanza. Si vamos a predicar a toda criatura, incluso a los que a ti no te gustan, a los que son tus Nínive. Es hora de obedecer al Señor. Cuarta pregunta. ¿Qué cosas nos afectan más? ¿Qué te afecta más a ti? Los aspectos emocionales de Jonás son sorprendentes. Dispuesto a pagar un boleto tan caro para irse al sur de España, cuando estaba a unos 630 kilómetros de su misión y estaba huyendo a más de 6.000 kilómetros de distancia. Después que él se resignó a morir y dijo, tíreme al agua, y él en el vientre del pez se arrepiente, pide perdón, confiesa las salvaciones del Señor. ¿Se acuerdan que ese era el amén de su oración? Y vemos acá que ya no era ese amén, porque ya no estaba diciendo las salvaciones de Jehová, sino que estaba enojado porque Jehová salvó. Los cambios emocionales de Jonás hablan mucho de nosotros, hermanos. Hoy estamos enamorados de Cristo, enamorados de la iglesia, queremos servir al Señor, queremos hacer todo lo posible por agradar al Señor, hasta que hay alguien que habló mal de ti. Y se terminó la iglesia, se terminó el Señor, se terminó tu servicio, se terminó todo. Después que van y te piden perdón, entonces volvemos de nuevo y empezamos de nuevo. Hermanos, una vida emocional así no le agrada al Señor. Necesitamos nosotros entender que hay cosas que a mí me afectan y que a Dios no les afecta. Por lo tanto, ¿qué es lo que a ti te afecta y a Dios le afecta?
A Dios no le gusta la desobediencia, Dios quiere que nosotros le obedezcamos y que cumplamos el propósito por el cual nos salvó. Pero muchas veces nosotros somos personas que le lloramos más a la calabacera que se secó. ¿Cuántos cristianos, después que están en Cristo con su nueva vida, quieren emprender muchísimos sueños y quieren triunfar en la vida y quieren poner sus empresas, tener sus negocios, poder grabar su CD, escribir su libro, poder ser personas reconocidas por todo? Y qué linda la calabacera esa. Pero ¿qué pasa si no lo tienes? Un hermano a quien amo mucho, en una palabra de consejo, estando a solas con él, me preguntó: ¿qué harías, Raúl, si Dios te deja de usar para su servicio y ya no puedes predicar más ni pastorear más? Y yo le dije: me muero, no sé qué hacer. Y no esperé nunca su respuesta. Y él me dijo: pues entonces tu ministerio es tu ídolo. Porque si no aprendes a vivir del Señor, estás edificando tu vida conforme a tu ministerio. Sin quererlo y sin darme cuenta, estaba amando mi calabacera. Saben, hermanos, nos puede faltar todo, pero que no nos falte su presencia. Como Jonás dijo: no me voy a ir sin tu presencia. Perdón, Moisés, no voy a salir sin tu presencia. Así es como nosotros también debemos ver, hermanos, que hay cosas que nos afectan a nosotros y que le lloramos más a las calabaceras y ponemos más prioridad en el confort y queremos que todo esté bien en lo que se va edificando alrededor nuestro. Pero ¿qué pasa si eso te falta? ¿Qué pasa si de pronto no está lo que vos anhelás, no está lo que vos deseás? Aún tu familia, porque Jesús dijo en Mateo 10 que puedes hasta perder a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos por causa de mí. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que más te afecta? Probablemente estamos muy abajo de lo que deberíamos entender que significa ser un hijo de Dios, un heredero y un siervo del Rey. Por eso, mis hermanos, cuando nuestro ánimo está en las cosas y no en quién lo hace, estaríamos nosotros viviendo una vida frustrada. Quinta pregunta, no quiero devorar mucho, pero me entusiasman estos temas. ¿Qué nos importa más a nosotros? Dios le dijo claramente, encontró algo en él. Jonás, le dice el versículo 10, tú tuviste lástima. Mire la emoción que vio Dios en el interior de Jonás. Tú tuviste lástima. Lástima. Por la calabacera. Vio que uno siente lástima por un animalito, un perrito, un gatito de la calle. Uno siente lástima por alguien que está necesitando. Ayer hemos visto una tragedia tremenda en el Líbano y uno siente lástima al ver esas imágenes y tanta gente sufriendo, cuántos muertos. Y la lástima es una emoción que se manifiesta con un profundo pesar, un profundo dolor hacia alguien que lo necesita. Y Dios le dice, tú tuviste lástima por la calabacera, y le añade encima para poner más profundidad a su corazón y le dice, la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer. Dios preparó una calabacera, dice el versículo 6. Dios preparó, o sea, Dios trabajó en la calabacera. Como Dios preparó en el pez, Dios trabajó en ese pez. Y Dios la hizo crecer. Como Dios gobernó al pez donde tenía que vomitar a Jonás. Tú le tuviste lástima a la calabacera, la cual no trabajaste ni hiciste crecer, y que por espacio de una noche creció sobrenaturalmente, el espacio de otra noche pereció. Y yo no tendría piedad sobre Nínive. ¿Qué nos importa más a nosotros? Perder tu trabajo, perder tu familia, perder tu casa,
por causa de Cristo, por predicar el Evangelio? ¿Cuántos han sido puestos en aprietos de amenaza, bajo amenaza? O perdés el trabajo o dejas de hablar de ese Jesucristo. O en la facultad te hicieron callar o te amenazaron con expulsarte. O tu novia o tu novio, tu esposa, tu esposo te dijo hasta aquí se termina si insistís con eso. ¿Qué nos importa más? Bueno, tendríamos que ver nosotros que el precio que se pagó por el alma pecadora es la sangre preciosa de Jesucristo. Pablo dice, por precio fuiste comprado. Y el precio es la sangre preciosa derramada por nuestro Señor Jesucristo para redención y remisión de nuestros pecados. La pregunta es, ¿a ti te importa como le importa a Cristo? Pues entonces, si no es el mismo valor, la misma importancia, es hora de que reveas tu vida espiritual. Porque nosotros también tenemos que tener piedad, compasión por los que se pierden. El egoísmo nos da indiferencia, la indiferencia nos hace simplemente ser como aquel sacerdote o aquel levita que caminó a la par de aquel hombre que estaba tirado y que no fueron capaces de ayudar a ese hombre que estaba golpeado. Pero un samaritano que no era del pueblo de Dios tuvo piedad. Sabes que muchas veces se necesita un corazón samaritano. Muchas veces nosotros tenemos que ser instrumento en las manos del Señor para ayudar a otros, como lo hicieron con nosotros. Alguien, Dios en su gracia y su providencia, utilizó para que tú seas salvo. Entonces, hermanos, no edifiques tu vida alrededor de tus logros, de tus cosas, de tus comodidades, de tus pertenencias. No lo hagas. Eso es secundario. Primero es Cristo. Primero es Cristo. Sexta pregunta, ¿realmente te importan los perdidos? Pareciera ser igual que la quinta, pero no es la misma. ¿Qué nos importa más? Y ahora, ¿realmente te importan más los perdidos? No voy a negar que yo mismo lucho muchas veces con mi carne, porque a veces hay personas que irritan. Pero inmediatamente el Espíritu Santo nos muestra de que esa persona, así eras tú, así soy yo. Y Él me salvó. Y necesita escuchar a Jesucristo, necesita escuchar el mensaje del Señor. Por eso, mis amados hermanos, debemos nosotros preguntarnos si realmente me importa. Porque si te importa, mira a tus parientes, a tus familiares inconversos. Mira a tu esposo, tu esposa o tus hijos, si a lo mejor no son cristianos, ¿te importan ellos? ¿Te importan tus parientes? ¿Te importan tus vecinos, tus amigos? Si es que te importan ellos, a quien tú conoces, pues demuéstralo. El amor es práctico. Demuéstralo mostrando justamente tu vida al servicio del Señor, testimonial, con la pasión, con el amor que quiere que vivamos. Por eso, mis hermanos, el costo de amar a los perdidos justamente es mostrar interés por ellos. Y séptima pregunta, ¿cuál es en sí el problema de fondo por el cual Jonás pasó todo esto y que necesitó una escuela de parte de Dios? Tal vez es el silencio que se ve desde el versículo 11, que no hay más respuesta, no se menciona más a Jonás, no se sabe qué pasó con Jonás. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la falta de amor. O mejor dicho, el amor que Dios derramó en tu corazón, pero que está encapsulado y dominado por las obras de la carne, que no te permite hacer lo que Dios quiere que hagas. Y sabes, hermanos, yo creo que si hay silencio con las cosas de Dios en la vida de Jonás, que no se sabe qué pasó, es probablemente que ese silencio también sea sobre aquellos a quien Dios derramó su amor y no demostraron amor por el prójimo, por el perdido. Así que para reflexionar y para terminar en esto, debemos ver que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones
y que lo que nosotros amamos, nuestra iglesia, nuestra capilla, nuestro equipo de música, nuestro coro, nuestro pastor, nuestros hermanos de la iglesia, nuestra silla, nuestra banca, y hoy dice el Señor, no, eso ya no. Quiero que ames a quienes yo quiero salvar. No es expresar nuestro amor, porque hermanos, el amor natural no nos permite amar a los que nos aborrecen. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones es un amor que nos permite amar a quien nosotros no podíamos ni imaginábamos que podíamos amar. Porque amar es perdonar, amar es reconciliarse, amar es restituir, amar es Él, no yo, amar es menguar y Él crece, amar es hacer feliz a otro, no que el otro me haga feliz a mí. Esas son las cualidades del amor, de la preeminencia del capítulo 13 de 1 Corintios. Por eso, mis amados hermanos, es que necesitamos aplicar esto, diciendo cómo debemos vivir, cuál es el mensaje de Jonás para la iglesia de hoy. Hermanos, vemos que lo que motivó a la iglesia primitiva de hablar con denuedo no fue otra cosa más que el derramamiento del Espíritu de Dios en la vida de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Y si usted va a Hechos de los Apóstoles, cada vez que había una predicación a pecadores, antes había un derramamiento del Espíritu Santo, porque mi copa, mi vaso tiene que estar rebosando, tiene que estar siempre lleno, mis hermanos, porque el fruto del Espíritu, que es Cristo en mí, comienza justamente con el amor. Y hermanos, sin Él no podemos hacer ni podemos cumplir la tarea que se nos encomendó. Así que en conclusión, hermanos, usted y yo necesitamos todos los días ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo sucede esto? Orando juntos, orando, pidiéndoles al Señor. Jesús le dijo, esperen, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Y cuando ellos estuvieron orando, el lugar donde estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar el mensaje del Evangelio de Jesucristo en todas las lenguas idiomáticas que había para que todo el mundo entendiese el mensaje. Nosotros no podemos hacer las cosas de taquito, no podemos hacer las cosas subestimando, no podemos decir, yo ya sé cómo predicar el Evangelio, ya conozco la palabra, ya sé los métodos, ya sé la forma. No, mis hermanos, tú y yo no hacemos nada si no tenemos el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Y por eso es que el Evangelio se hace poderoso cuando nosotros somos llenos del Espíritu. Así, mis hermanos, este es el cierre de esta historia. Hay tantas cosas para aprender que les aseguro que si usted sigue escudriñando, podrá seguir diciendo, pastor, ¿vio este texto? Mire qué cosa he descubierto aquí también. Hágalo, ayúdenme a mí también a poder seguir profundizando. Pero, mis hermanos, lo que no podemos negar es que esta historia habla de nosotros. Habla de la iglesia de hoy. Tu ciudad necesita del Evangelio y tú eres el salvado por el Señor para eso. Haz que tu historia se termine de contar. ¿Y cómo? Como lo dice Pablo: he peleado la batalla, he guardado la fe, he terminado mi carrera, ahora voy a buscar mi corona. ¿Usted quiere su corona? La cual el Señor tiene reservada no solo para mí, dijo Pablo, sino para todos los que aman su venida. Que el Señor nos encuentre fieles al Señor. Por eso, mis hermanos, esta mini Biblia, Jonás, estos 4 capítulos, es claramente un mensaje de Dios para la iglesia de hoy. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Debes ir a Nínive y proclamar el Evangelio. Tu ciudad, tu barrio, es tu Nínive. Ve allí, no tengas temor. Tal vez no haya tiempo ya para congregarnos, o dentro de mucho, pero nadie te impide que donde estás puedas comenzar a hablar de Cristo. Y sabes, la presencia de Dios estará contigo, como lo estuvo con Jonás en todo momento.
Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por hablarnos, por exhortarnos, por enseñarnos. Una vez más, entiendo por qué tú le decías a Josué: mira que te mando que seas muy valiente. Y no le decías para enfrentar enemigos, o para echar fuera demonios, o para resistir al diablo. Tú le decías: mira que te mando que seas muy valiente para obedecer y poner en práctica tu palabra. Tu palabra no es para cobardes ni para flojos. Es para los que en verdad, Señor, son valientes para mostrar con su vida, con su boca, las verdades de Jesucristo. Ya el tiempo se termina. Pronto vamos a casa. Señor, no nos permitas que vayamos con nuestras manos vacías, sino que poder, aunque sea haber sido fiel en lo poco, es suficiente para que tú nos pongas sobre muchos. Que haya consagración en los hermanos, a que pueda decir: Señor, hago promesa, hago votos, yo lo haré, Señor. Comienza a hacerlo. Gracias, Señor. Pero no podemos hacer nada si tú no nos llenas con tu Espíritu. Llénanos todos los días de tu Espíritu Santo, Señor, para que entonces sí podamos hacer las cosas para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.